¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, estamos iniciando 30 minutos más de información y por supuesto vamos a comenzar como siempre con los titulares que le presentamos a continuación. En América Latina, el nivel de pobreza de Honduras experimentó una caída luego de la implementación de proyectos por parte del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En contexto, en Palestina, Gaza continúa en situación crítica debido al bloqueo de suministros por parte de Israel, provocando que la hambruna consuma lentamente a los habitantes. Y entre 60, Reino Unido invertirá 14.000 millones de libras esterlinas en una nueva planta nuclear. De esto y otros temas le hablamos en esta emisión. Iniciamos con la información, comenzando con platicarle que la pobreza extrema en Honduras disminuyó al menos un 13% tras la implementación de proyectos sociales impulsados por el gobierno de Xiomara Castro. Según un análisis, la pobreza nacional entre 2021 y 2024 se ubicó en 62,9% frente a los 73,6% que registró el país durante los gobiernos de derecha. Al respecto, el gobierno nacional aseguró que la disminución de las necesidades sociales es el resultado de las acciones de la presidenta Xiomara, quien impulsa programas como becas, bonos y subsidios para los sectores más vulnerables de Honduras. En tanto, el Ejecutivo recordó que durante la gestión presidencial de Manuel Zelaya, entre 2006 y 2009, más de 500,000 personas salieron de la pobreza gracias a las mismas iniciativas sociales. Y en Panamá, uno de los puntos que más rechazo causa de la ley 462 que reforma el sistema de pensiones en aquel país y que ha mantenido a la gente en las calles protestando por más de un mes es la privatización de la administración de fondos que fueron entregados a la banca y a las famosas AFPs que ya demostraron en Chile que generan pensiones muy bajas. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos cuenta más en la siguiente historia. Los panameños están en la calle hace más de un mes rechazando la reforma pensional que impuso el gobierno derechista de José Raúl Mulino, quien, haciendo honor a su etiqueta de proempresa, entregó con la ley 462 el 90% de los fondos de los asegurados a la banca y el 10% restante iría directamente a las administradoras privadas. El gobierno justificó la impopular reforma como vital para salvar el sistema financiero y mantener el grado de inversión del país. Es importante que la población panameña entienda que el peligro que corre la Caja del Seguro Social es que los fondos pueden desaparecer. Poner los fondos en administraciones de pensiones y en bancos extranjeros, incluso en los fondos del Tesoro Nacional de los Estados Unidos, corre un gran peligro, ya que no hay garantía prácticamente que estos fondos puedan regresar. La nueva ley unifica los 4 programas de la Caja del Seguro Social: el de invalidez, vejez y muerte, el de enfermedad y maternidad, el de riesgos profesionales y el de la administración, creando un gran fondo que hasta 2023 superó los 14.423.68 millones de dólares, según el último estado financiero publicado por la entidad. Aún así, con un fondo único, se insertan en el sistema cuentas individuales nocionales, es decir, se socializa el riesgo entre los asegurados para privatizar la ganancia por la administración del fondo unificado. Esta nueva ley convierte todo el sistema a cuentas individuales, lo cual hace que drásticamente se reduzcan las pensiones. Pero no solo eso, sino que también privatiza la administración de las pensiones. Se lo deja en manos de las administradoras de pensiones, de la banca privada y en potestad del actual director. Es decir, la nueva ley también crea una especie de emperador en la figura del director de la Caja del Seguro Social. La reforma prohíbe a la Caja hacer inversiones directas.
Establece que los fondos serán administrados 100% por instituciones bancarias o fiduciarias. La utilización de hasta un 75% de los fondos para comprar deuda de otros países, específicamente 30% en títulos de Estados Unidos. Además, se limita la inversión en proyectos locales al 15%. El 90% del fondo total irá a plazos fijos en la banca con tasas que en el pasado no superaron el 2% de réditos y con la prerrogativa adicional de tercerizar su administración y colocación. El 10% restante, más de $1.000 millones, irían a las AFP por contratación directa. Y nosotros planteamos que en la Caja del Seguro Social se debe reforzar su carácter público y no privatizar la administración de los fondos, porque nosotros planteamos que deben mantenerse dentro de la Caja del Seguro Social para garantizar el rendimiento de las inversiones y que esto se haga de cara en beneficio a la ciudadanía, a los cotizantes y a los asegurados. Patiño y Hughes coinciden en que la reforma reducirá significativamente las pensiones al dejar los montos a merced del mercado, al tiempo que su colocación para la compra de deuda internacional se traduce en una virtual fuga de capital en detrimento del desarrollo nacional. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. En más información, ciudadanos reportan un masivo corte de electricidad que afectó a la ciudad de Santiago de Chile y dejó sin energía a más de 80.000 hogares. La compañía privada eléctrica de Chile reportó que un fallo ajeno a sus sistemas afectó al menos 7 comunas. En un comunicado, la compañía ofreció detalles de la falla y mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas y la recuperación del servicio. Por otro lado, le informo que centros laborales de Cuba preparan las consultas al anteproyecto de ley del Código de Trabajo, un proceso considerado el más importante del movimiento obrero en 2025. Los seminarios de capacitación para líderes sindicales y cuadros se realizarán del 10 al 20 de junio en las provincias y del 17 al 30 de junio en los municipios, con el apoyo de juristas y representantes de diversas instituciones. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Elena Feitó, aseguró que el Código de Trabajo sigue en ajustes tras recomendaciones de organismos, universidades y sindicatos para enriquecer el proyecto antes de presentarlo en la Asamblea. Las modificaciones del documento buscan garantizar igualdad de derechos laborales para todos los sectores y tipos de empleo y con ello asegurar que los trabajadores participen en las elecciones del país. Hacemos en este momento una primera pausa, pero no se vaya, al regreso en contexto. Estaremos hablando de Palestina, concretamente de Gaza, que continúa en una situación crítica debido al bloqueo de suministros por parte de Israel, provocando que la hambruna consuma lentamente a los habitantes. Detalles, el análisis al volver. La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica tras el bloqueo casi total de suministros esenciales como alimentos, medicamentos, combustible y artículos de primera necesidad. Tal es el caso de la Flotilla de la Libertad, que tuvo un intento fallido para romper el bloqueo naval impuesto por Israel. Pues la población palestina ya ha sido diezmada mediante bombardeos, desplazamientos forzados y también sometida a la hambruna, y pese a que el gobierno de Israel levantara el bloqueo de la ayuda, el hambre sigue azotando a millones de familias. La primera entrega de ayuda a Gaza tras el bloqueo total impuesto el 2 de marzo, que duró casi 3 meses, ha sido mínima. En este sentido, durante el primer día de la reanudación, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó que solo se había dejado que entrasen 9 camiones cuando se necesitan alrededor de 500 cada día. La ONU por ello calificó esta cifra como una gota en el océano.
Si no fuera por estos comedores voluntarios que nos dan comida 2 o 3 días a la semana, no tendríamos nada para comer. Antes, podíamos ir al mercado a comprar verduras y otras cosas, pero ahora no hay nada en el mercado. Incluso si lo hubiera, el precio sería irrisorio. Nuestras vidas giran casi exclusivamente en torno a la comida. Los jóvenes a menudo recordamos el pasado, cuando teníamos vida estable y suficiente comida. Pero la realidad es que ahora no hay comida. La falta de comida lo resume todo. No tenemos nada para alimentar a nuestros hijos ni a nuestras familias. Si la situación sigue así, lo más seguro es que no vamos a morir por la guerra, sino de hambre. Y ante la grave situación por la que atraviesa la población de Gaza, una mujer busca comida en la basura para ella y su familia y así no morir de hambre. A continuación, detalles en la siguiente historia. Una mujer y su hija están sentadas entre montones de escombros y edificios destruidos, inundadas de moscas, reunidas sobre una pila de basura, buscando desesperadamente entre las bolsas de basura restos de comida para alimentar a su familia. ¿Qué hacen? Buscamos comida en la basura. Nos morimos de inanición. No tenemos pan ni comida. Comemos de la basura. Si no comemos, moriremos. A nadie le importamos. ¿Qué puedo hacer? La familia Taeima se encuentra entre los más de 2 millones de palestinos que están al borde de la hambruna. Estamos viviendo la mayor tragedia en Gaza y nadie puede entender lo que estamos pasando. Hasta cuando traen comida, no nos llega nada. Como pueden ver, estamos aquí como perros callejeros, recogiendo comida de la basura. Juro que esta es nuestra vida diaria. Recogemos comida de la basura todos los días. Si no recogemos nada, no comemos. Hasta el pan que recogemos de la basura se ha puesto más suave por los residuos de la basura. ¿Qué más quieren que les digamos? Esta es la dura realidad que estamos viviendo. Al mismo tiempo, esta mujer narra que seleccionan trozos de pan seco que no hayan sido empapados por los fluidos de la basura. Luego los hierve con el resto de la comida que encuentra y comparte la comida con sus hijos, refugiados, junto con miles de personas más en una escuela en el oeste de la ciudad de Gaza. Me compadezco de mí misma, porque tengo estudios y a pesar de eso, como de la basura. Porque si no lo hago, no tengo que comer. Es la verdad. Somos 7 en mi familia y mi esposo está enfermo y resultó herido durante la guerra. No puede ir a ningún sitio y está sin trabajo. Ni siquiera podemos conseguir nada de un comedor social, ya que allí van millones. Así que todos los días les llevo comida de la basura a mis hijos, la hiervo y me la como. Es preciso indicar que el riesgo de hambruna ha generado indignación internacional contra las autoridades israelíes por su bloqueo de casi 3 meses y la creciente ofensiva militar en Gaza, ya que había impuesto un bloqueo total desde el 2 de marzo, cortando todos los alimentos, medicinas y otros suministros a Gaza. Y aunque ante la creciente presión, Israel comenzó a permitir el ingreso de un flujo constante de ayuda humanitaria a Gaza. La semana pasada, los grupos de ayuda han advertido repetidamente sobre la hambruna y dicen que la ayuda que ha llegado no es suficiente para satisfacer las crecientes necesidades de la población. Los niños son otras víctimas de esta terrible situación. Autoridades han advertido que más de 1 millón de infantes están en riesgo de morir de hambre. La oficina de prensa de las autoridades de la Franja han expresado en un comunicado que la hambruna no es ya una amenaza, sino una amarga realidad. Añadieron que más de 70,000 niños se encuentran internados por desnutrición severa y que se trata de un genocidio cometido por la ocupación israelí mediante el arma del hambre frente a un vergonzoso silencio internacional. Por su parte, el encargado de la seguridad alimentaria y los medios de vida de Oxfam en Gaza expresaron: hemos dado la voz del arma en repetidas ocasiones y advertido de que esta etapa tendrá consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, especialmente para los grupos vulnerables, los niños, los ancianos y las mujeres. De igual forma dijo, el mundo entero, por desgracia, está contribuyendo o participando en que los niños de la Franja de Gaza mueran de hambre. Vinimos al hospicio a buscar comida. No tenemos comida, ni leña, ni harina, ni gas. Mi vida antes de la guerra era mejor que ahora. Solíamos jugar,
pero después de la guerra dejamos de jugar y la mayoría de los niños que conozco murieron en la guerra. Llevamos 2 semanas amasando pasta y hoy se nos acabó. Amasamos pasta para alimentar a los niños. Casi nos quedamos sin comida. No hay lentejas, garbanzos ni legumbres. Incluso amasamos y comimos pasta. Hemos aceptado la muerte, los bombardeos, los cohetes y el desplazamiento, porque luchan contra nuestros hijos. ¿Cuál es su culpa? ¿Por qué los niños? Porque la política de hambruna. Nos masacraron con hambre. No nos masacraron a nosotros, masacraron a nuestros hijos. Tenemos miedo de morir de hambre, esa muerte de la que oímos hablar. Tenemos miedo de morir de hambre. No tenemos miedo de morir por misiles. Tenemos miedo de que nuestros hijos mueran de hambre delante de nosotros. Se marean y caen delante de nosotros. Y uno queda indefenso. Al mismo tiempo, desplazados de Gaza luchan por sobrevivir en medio del hambre y el asedio. A continuación le ampliamos detalles. Los palestinos desplazados por las ofensivas israelíes contra la Franja de Gaza luchan por sobrevivir a una hambruna creciente con insuficiente ayuda humanitaria, a pesar de que el gobierno de Israel acordó recientemente flexibilizar su bloqueo total sobre el enclave. Así pues, en un campamento para desplazados internos al sur de Gaza, paquetes de pan fresco llegan finalmente el sábado a las familias desplazadas que lo necesitaban con urgencia. Cada paquete contiene unas 20 piezas y pesa unos 2 kilogramos. Sin embargo, la distribución de pan cada 2 días es drásticamente insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una población que ya vive al borde de la supervivencia. Solo podemos conseguir paquetes de pan cada 2 días. Esta cantidad no es suficiente. Somos 5 personas en mi familia y esta cantidad de pan no alcanza ni para 3 comidas al día. Hay unas 5.000 familias desplazadas aquí. No recibimos todo el pan, solo una parte, y no podemos satisfacer las necesidades de todos. La cantidad de ayuda que llega ahora es muy pequeña. Está lejos de cubrir las necesidades básicas de la gente. La situación humanitaria en la Franja de Gaza es catastrófica. Desde principios de marzo apenas se ha permitido la entrada de suministros de ayuda en la zona. Faltan muchos más alimentos, agua potable y medicinas. Clasificación integrada de fases de la seguridad alimentaria: 1,94 millones de personas, el 93% de la población, se ven afectadas por la inseguridad alimentaria grave. No hemos recibido casi nada en los últimos 3 meses, salvo una bolsa de pan distribuida en los últimos días. Solicitamos encarecidamente que se traiga más ayuda a Gaza, porque la hambruna aquí es extremadamente grave. Por su parte, la ONU indicó recientemente que el gobierno de Israel sigue negándole la autorización para entregar alimentos directamente a las familias en Gaza, aunque tienen miles de camiones listos para entrar al enclave. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, en Oriente Próximo, afirmó que estaba lista, junto con otras organizaciones humanitarias, para distribuir cantidades significativas de ayuda en cuanto se les permita. Momento de ir a una segunda pausa, pero no se vaya. Al regreso en Economía 360 estaremos hablando del Reino Unido, que invertirá 14.000 millones de libras esterlinas en una nueva planta nuclear. Los detalles cuando regresemos. Estamos de vuelta a Momento de Economía 360. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declaró que el país invertirá, como le había adelantado, 14.000 libras esterlinas o el equivalente, que son 19.000 millones de dólares en la nueva central nuclear llamada Sizewell C. En un comunicado de prensa, el Tesoro del Reino Unido, es decir, el Ministerio de Economía, declaró que esto pondría fin a años de retrasos e incertidumbre, desbloqueando una edad de oro de la energía nuclear para impulsar la seguridad energética del Reino Unido. Estoy citando el comunicado. El proyecto además cumplirá con los objetivos de cero emisiones netas y se prevé que cree unos 10.000 puestos de trabajo. Esta inversión forma parte de los anuncios presupuestarios de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, quien detallará el miércoles las prioridades del gasto para los próximos años. Sin embargo, la defensa y sanidad serán áreas clave en su plan de presupuesto. Hoy es un día muy importante porque tomamos una decisión crucial en Sizewell sobre el futuro de la energía nuclear en nuestro país. Una enorme inversión de dinero, 14.000 millones de libras, 10.000 empleos, 10 años de proyectos y además el trabajo en el pequeño reactor modular
cuyo contrato se adjudica a Rolls-Royce. Seguimos con noticias del continente europeo, ya que según el informe del Banco de Italia se advierte sobre serios problemas en la fuerza laboral del país que afectan tanto a su economía como a su bienestar. Sin un aumento significativo en la oferta de trabajo, se espera que la economía se contraiga en los próximos años y para ello es clave prolongar la vida laboral y aumentar la participación de jóvenes, mujeres y mayores, que actualmente está por debajo de la media europea. Si no se logra esto, el Producto Interno Bruto podría caer casi un 9% para el 2050. Además, los jóvenes tardarían demasiado en terminar sus estudios y tienen poca participación laboral durante su formación. La tasa de empleo femenina en Italia es mucho menor que en la de la Unión Europea, especialmente en el sur. Si se eliminaran obstáculos, en 20 años se reduciría la brecha de género en el empleo en un tercio, aunque la participación de mayores de 55 años ha aumentado, aún está por debajo de la media europea, lo que demuestra la necesidad de potenciar su inclusión laboral. Vamos ahora a Grecia, que enfrenta un desafío debido a la rápida expansión de la energía solar. En un antiguo campo de trébol y maíz en Karstron Biotias, un trabajador llamado Nikos Sigomitros cuida los paneles solares que en los últimos 15 años han reemplazado en gran parte a la agricultura en esa zona. Veamos la siguiente historia para conocer detalles. Actualmente Grecia tiene 16 gigavatios de energía renovable, con casi 10 gigavatios provenientes de la energía solar, representando un 23% del consumo eléctrico del país. El crecimiento de la energía solar es similar al de otros países europeos, donde ha superado al carbón en generación eléctrica. En 2022, el 55% del consumo energético griego fue cubierto por energías renovables y el gobierno aspira a que en unos años esa proporción alcance el 80%. Sin embargo, el sector enfrenta dificultades. Grecia es pequeña, su infraestructura es limitada y los proyectos excesivos. En los últimos años han saturado el mercado, causando excedentes de energía en días soleados y sobrecargando la red eléctrica. Para solucionar esto, Grecia trabaja en ampliar su capacidad de almacenamiento con baterías, aunque este proceso llevará años. Mientras tanto, las empresas limitan su producción para evitar sobrecargas, lo que también afecta sus ganancias. Además, expertos advierten que la gestión de altos niveles de energías renovables requiere mayor flexibilidad y soluciones de almacenamiento. En el ámbito agrícola, muchos agricultores han visto en la energía solar una fuente de ingreso adicional. Mimi Sakanikas, por ejemplo, afirma que su parque fotovoltaico le proporciona mucho más dinero que la agricultura tradicional. Sin embargo, también señala cambios en el clima local, con temperaturas más altas y ausencia de heladas en los últimos años, lo que genera preocupaciones sobre el impacto ambiental y el microclima. En definitiva, Grecia vive un momento de transición energética que, si bien trae beneficios económicos, también plantea retos importantes para equilibrar sostenibilidad, infraestructura y medio ambiente. Hablemos ahora del gigante asiático, ya que China ha lanzado los primeros futuros y opciones de aleación de aluminio fundido en la bolsa de futuros de Shanghai, marcando así un paso importante en el mercado de materiales reciclados. Este producto, hecho principalmente de la chatarra reciclada y utilizado en industrias como la automotriz y mecánica, refuerza el compromiso de China como mayor productor y consumidor mundial de estas aleaciones, con una estimación de 6,2 millones de toneladas para 2024. La introducción busca potenciar la transformación ecológica y baja en carbono del sector, además de ofrecer herramientas para gestionar riesgos en la cadena de suministro. En 2023, la bolsa mostró un crecimiento significativo en volumen de negociación, con un aumento de 25,9% y destacados incrementos en futuros de caucho y petróleo. Expertos señalan que la demanda de cobertura y ante riesgos globales y geopolíticos ha impulsado esta expansión en el mercado de derivados. Es momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el West Texas Intermediate, marcó un precio de $64.70 y esto representa una caída de 59 centavos de dólar. ¿Cómo se encuentra el barril del Brent, el de referencia en Europa? Bueno, su precio se ubicó en $66.56, una baja de 48 céntimos del billete verde, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $66.48, en este caso, una alza de $1.16.
Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en nuestra dirección de correo electrónico impactoeconómico@telesurtv.net recibimos sus comentarios, sugerencias y también que puede seguirnos a través de nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.